Pues nada, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas las que estáis aquí presentes en este webinar de Escuelas de Felicidad que están impulsadas desde la World Happiness Foundation, aquí desde España y que nos están viendo también en todas partes del planeta. Gracias por estar aquí y por uniros a una nueva conversación educativa, la segunda de esta segunda temporada que arrancamos hace apenas una semana con temas de salud, que fue también muy enriquecedora y que nos llenó de muchos aprendizajes, igual que esta. Entonces, gracias por estar ahí, si estás aquí en directo o si nos vas a ver en diferido. Te animamos también a que participes en cada una de ellas. Vamos publicando por LinkedIn y por diferentes redes sociales y tanto si estás aquí como en diferido, pues puedes hacernos cualquier tipo de preguntas. Sabes que se graban y las publicamos en nuestro canal de YouTube. Y bueno, daros las gracias. Mi nombre es Roberto Cortés, soy experto en coaching educativo, procesos de orientación laboral, carrera profesional y propósito de vida. Sobre todo trabajo con familias, con jóvenes, adolescentes, a llevar esos procesos bueno, si estás ahí al otro lado es porque la educación seguro que te vibra, que te gusta, ¿no? Y acompañarles en esa etapa tan importante, lo hablábamos también aquí con los ponentes de hoy, que ahora os presentaré, qué importante es llevar a cabo, ¿no? Esa profesión junto con adolescentes y bueno, pues también deciros que estoy aquí, me acompañan, como siempre, mi gran compañera y amiga de batallas, Verónica Montecillas. Ella es líder de la Comisión de Escuelas de Felicidad de la World Happiness Foundation, de la Fundación Mundial de la Felicidad. Gracias, Vero, por estar aquí y por darnos esta oportunidad tan brillante Gracias a ti. de compartir. Gracias a ti, un Claro. placer como siempre estar enredando en estos espacios. Muy bien, muy bien. Y nos acompaña también nuestra compi, nuestra gran querida Cristina Garrido. Cris, gracias y bienvenida por estar aquí. Gracias a vosotros por compartirlo conmigo también y darme la oportunidad de aprender tanto. Gracias, Chris. Chris es una apasionada también del coaching educativo. Cada vez que la vamos conociendo más, está ahí también enredando, como dice Vero, y generando un montón de sinergias. Ha hablado con colegios, con institutos y ha sido una de las culpables, por decirlo de alguna manera, de que estemos haciendo el programa de docentes de felicidad en España, pionero en la Fundación Mundial de la Felicidad. Así que, Chris, gracias por estar siempre ahí. Un placer. Bueno, pues nada, pues como comentamos siempre, antes de empezar estos webinars, siempre decimos, ¿no? Nuestra fundación, la Fundación Mundial de la Felicidad, es una organización internacional sin ánimo de lucro, con sede principal en Miami y delegación en España, y promovemos un mundo donde las personas sean libres, conscientes y felices. Desarrollamos e impulsamos acciones y proyectos en el ámbito de la educación, de la salud, de la empresa y el liderazgo público y privado, ¿no? Pues nosotros siempre creemos nos apasionan las personas, las organizaciones y siempre todo lo que hacemos lo hacemos con esa vocación de impulsar sociedades más justas, conscientes y libres, ¿no? Entonces, pues al final el objetivo sin duda es generar y favorecer el bienestar y la felicidad y que llegue a todas las partes del mundo posible. Hoy, 11 de junio, seguimos impulsando estos webinars en el ámbito de la educación y por eso nacen las conversaciones educativas, como decíamos, ¿no? Con expertos y profesionales del mundo de la educación, del coaching, y tenemos a dos auténticos cracks en el mundo de la educación. Y bueno, antes de presentaros, deciros, la conversación educativa de hoy es la comunicación en las aulas, la importancia del lenguaje apreciativo en la educación para docentes, alumnos y familias. Y os preguntaréis muchos, ¿no? ¿Qué es eso del lenguaje apreciativo? ¿Por qué es importante? ¿Por qué no? Es algo que se suele escuchar y cada vez se está escuchando mucho más en las aulas. Entonces, os vamos a dar tips, consejos, herramientas para que os llevéis de la mano de estos dos expertos y que las podéis implementar tanto en el aula como con vuestras familias, vuestros hijos, que sin duda es clave. Os daremos también algún consejo, algún libro, que yo me he traído por aquí algún libro que me he leído y que me encanta en cuanto al coaching educativo, y la importancia del lenguaje también positivo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a presentar a nuestros ponentes de hoy. Indira Guzmán, ella es licenciada en psicología, cuenta con más de 20 años de experiencia en asesoramiento y orientación juvenil. Bienvenida, Indira, y gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Es muy importante estas conversaciones ya que nos permiten ampliar un poco más nuestra manera de ver la educación. Y gracias por hacerme participar porque de alguna manera me hace sentir que contribuyo a un objetivo positivo.
Sin duda, Indira. Indira nos acompañaba desde las primeras conversaciones educativas que hicimos, ya Ujú. estaba de asistente y era como, yo algún día también querré aportar mi granito de arena y mira, al final, cuando algo lo crees, al final lo acabas creando, ¿no? Entonces, enhorabuena, Indira, por estar aquí, por acompañarnos, darte las gracias y, bueno, contar también que Indira tiene, como os decía, más de 20 años de experiencia, tiene máster en dinámicas de grupo, y aparte, pues bueno, trabaja mucho su pasión son los adolescentes, la gente universitaria o preuniversitaria que está ahí buscando un poco su carrera y qué importante es acompañar a las familias, ¿no? Desde ese punto de vista. Así que Sí, ahora nos contará más en detalle. Y bueno, Indira, pues muchas gracias por estar aquí, como te he dicho. gracias por invitarme. Y nada, tenemos al otro lado que, bueno, Indira es venezolana, ya lo he contado, bueno, no lo he contado, pero es venezolana, los que habéis visto por algo, pero está ahora viviendo en Madrid, ¿no? Y tenemos al otro lado del charco, ahora sí, al otro lado del océano, tenemos a Juan Carlos Montero. Juan Carlos desde Argentina nos está acompañando. Juan Carlos, fijaros, él se formó en el programa de docentes no, de escuelas de felicidad que impulsaba, ¿no? Desde lo que es el Latam Coaching Network y se formó y ahora está formando a otros docentes de felicidad en el programa que estamos haciendo, que está en España y en México, en Querétaro, está llevando como formador con mucha ilusión y la pasión que le caracteriza, ahora le vais a conocer porque es un auténtico crack. Cuando alguien, nosotros siempre decimos, ¿no? Tanto Vero como Chris, cuando algo te apasiona, cuando algo es que te llena de dentro, es tu vocación, es que al final lo acabas transmitiendo, ¿no? Y yo creo que Juan Carlos es un gran ejemplo de ello. Y bueno, pues tiene un montón de experiencia, también nos ha contado desde consultor en un colegio de Lima, en Perú, donde nos ha contado que la gran necesidad que hay de acompañar a los adolescentes, también tiene experiencia en Venezuela y bueno, un montón de países y para él la educación es fundamental y acompañar a los docentes, alumnos, ¿no? en esa materia. Así que, Juan Carlos, realmente darte las gracias, la enhorabuena por todo lo que estás aportando a la Fundación Mundial de la Felicidad y gracias por estar aquí con nosotros. No, más bien gracias a ustedes por la invitación. Oye, sorprendido, Indira, que eres venezolana, yo también soy venezolano. Entonces, de verdad que maravilloso, ¿no? Este encuentro de naciones acá, todos juntos por un proyecto de verdad innovador, muy bonito, que es la felicidad. Para que estos cuatro fantásticos, la dopamina, la serotonina, la adrenalina, estén, conjuguen juntos, ¿no? Para poder activar estos neurotransmisores y que nos permitan a nosotros sonreír en un aula y poder, a través de la escucha activa, estar atento hacia esa etapa esa etapa transitoria o ese tránsito tan controversial que es la adolescencia. De verdad que muchísimas gracias. Me apasiona esto. Bueno, gracias Roberto por decirme que soy un crack, pero realmente soy un constante aprendiz. Creo que todos los días estamos aprendiendo, creo que me falta mucho todavía. Y bueno, pero aquí estamos para sumar a esta causa, a este proyecto tan bonito como son las escuelas de la felicidad. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, Juan Carlos, fíjate que estas sinergias, casualidades, causalidades de tener a dos venezolanos aquí en presentes, qué maravilla y vamos a aprender muchísimo. Así que sin más, no me quiero enrollar más, me apetece escucharos, me apetece nutrirme de todos vuestros aprendizajes y conocimientos. Y sin más, os voy a lanzar la primera pregunta, ¿no? Que sería, ¿qué es el lenguaje apreciativo? ¿No? Hemos hablado mucho en las redes, en LinkedIn, de lenguaje apreciativo y mucha gente nos preguntaba, ¿no? Os quiero lanzar esa pregunta de qué es el lenguaje apreciativo y cómo puede impactar por parte de los maestros en la autoestima, en el rendimiento académico de los estudiantes. ¿Quién se lanza? Bueno, Primero las damas. el lenguaje apreciativo es la manera como nos dirigimos a otras personas desde el punto de vista del aprecio, que va mucho más allá de lo que es el lenguaje positivo, porque aquí no solo vemos las cosas o las actividades buenas que hace, en este caso, el estudiante o la persona en sí, sino que vamos más allá. No vamos a un simple elogio de qué bien lo estás haciendo, sino a la cualidad, a rendir el esfuerzo que hay detrás de ese logro, aunque sea un logro muy pequeño. No nos centramos solo en que el alumno, el joven, va a alcanzar una meta específica, sino que también nos centramos en todos los pasos pequeños que él va dando para lograr allí. Y eso es lo que lo diferencia del lenguaje positivo, sino que vamos haciendo un camino donde vamos esforzando paso por paso. En mi experiencia, a mí me ayudaba mucho a que el estudiante no se comparara con sus compañeros, sino consigo mismo.
desde mi primer paso, desde mi inicio a mi paso final, cómo yo iba alcanzando progresivamente ese objetivo. Por supuesto, eso hace que te llenes de confianza en ti mismo, que aumente tu autoestima y sobre todo que podamos tener un ambiente de cordialidad en el aula entre los mismos compañeros y los compañeros con los docentes, donde el docente pasa a ser una figura de acompañamiento más que de apoyo. O sea, te acompaño a que tú vayas y voy enseñándote poco a poco aquellas cosas que no has visto todavía en ti, pero que sí eres capaz. Y entonces, eso sí es importante. Y este tipo de lenguaje, hay estudios que demuestran que aumenta muchísimo el rendimiento académico y sobre todo aumenta la calidad del aprendizaje. Entonces pasamos a estudiantes que rinden muy poco, a estudiantes que empiezan a rendir muchísimo más, porque se genera un compromiso. Y al generar yo un compromiso con esa figura que me está acompañando, hace que yo me motive más a alcanzar el logro. Qué bueno. Juan Carlos, si quieres aportar alguna cosa más a lo que nos ha contado Indira. Bueno, mira, sumando un poco lo que dice Indira y viéndolo desde la ingeniería de sistemas o desde un enfoque sistémico, podemos decir que desde esta visión es buscar que la gente forme equipo con la gente. Y más que todo, cuando lo hablamos en un aula de clase, que todos puedan ser partidarios de un mismo objetivo en común, como aula, ¿no? Y no tenerlos como estudiantes posicionados en islas, ¿no? Muchas veces en el aula se trabaja, bueno, vamos a hacer equipos de trabajo, ¿no? Pero ¿qué tal si dentro de ese grupo de equipos de trabajo se maneja un gran equipo de trabajo, ¿no? Y entonces, desde lo apreciativo, desde el reconocer que cada uno de nosotros tiene sus fortalezas, ¿no? Que tiene sus recursos potenciadores. Entonces, desde esa visión, desde esa premisa, poder manifestar eso y que ellos se empoderen en función de eso. Entonces, de allí sale el diálogo apreciativo, de allí sale también la comunicación asertiva, el trabajo de la comunicación basado en valores, ¿no? Que muchas veces nos enfrentamos a esas realidades que no están bien comprometidos con el estudiante, ¿no? En este caso, con el adolescente, ¿no? Y más que todo eso son cuestiones que vienen de raíces, ¿no? Pero que te da, el espacio educativo te da la oportunidad de poder abonar en ese terreno y poder sembrar, ¿no? Sembrar valores, el hecho de que ellos puedan reconocerse a sí mismos desde su yo observador, hablándolo desde el punto de vista del coach, y de esa manera poder empoderarlos. A mí me ha funcionado mucho empoderar a los estudiantes y empoderarlos desde sus fortalezas, desde que lo reconozcan, desde que hagan ese insight en su yo observador. Y desde allí, el diálogo apreciativo se da. Sí, porque inclusive el diálogo apreciativo toma solo la condición de aula, sino que nosotros como seres humanos debemos ver el aprecio en cada una de nuestras situaciones. A veces enfrentamos situaciones que las sentimos como muy adversas, sobre todo en el salón de clase. Todos hemos llegado a un momento, vamos a respirar fuerte para no tomar otras decisiones más dramáticas, pero si ponemos el ojo más allá de aquellas situaciones, vemos que todas las situaciones tienen dos caras y a veces hasta muchas más. Entonces tú vas como diciendo, ¿qué puede servirme de esto aquí? O sea, ¿qué aprecio yo que de esta situación por más eh, enrarecido que esté todo? Y sobre todo en la siembra de valores. Enseñamos a nuestros estudiantes y primero tenemos que aprender nosotros mismos a ver la bondad y el caos, como algo así. O sea, ¿qué de bueno tiene esta situación? Y enseñarle a los estudiantes, porque cuando ya salimos a un campo laboral, es simplemente tenemos que adaptarnos a un ambiente, nos guste o no. Pero si empezamos a apreciar qué hay en ese ambiente, para mí, puedo sentirme muchísimo más relajado. Es como una manera que el mundo no todo es malo, sino que hay algo dentro de eso que yo puedo tomar para mí y eso me puede reconfortar, hacer sentir bien, igual que hay fortalezas que yo puedo brindar al mundo. Qué bueno, qué interesante lo que estáis comentando, qué necesario también es para las aulas
El otro día hablábamos en clase, precisamente, Vero lo sabe, en la clase de docentes de felicidad, y comentábamos un poco sobre el lenguaje apreciativo, ¿no? La gente, los maestros, ¿no os podéis hacer una idea de la necesidad pero eso, ¿cómo se hace? ¿Qué estrategias, ¿no? Entonces, surgían como mucha necesidad por aprender y por nutrirse de estrategias. Habéis comentado que hay una cosa que me ha encantado, ¿no? Que es sembrar valores en los estudiantes, empoderar a los estudiantes, hacerles fuertes, que nazcan de sí, de dentro, ¿no? Esas fortalezas. ¿Qué le diríais a un docente que nos está viendo o que esté delante sobre qué estrategias funcionan para que se pudieran llevar a casa para ir un poco en la vía de lo que es el empoderarles a esos adolescentes, a esos estudiantes en lenguaje apreciativo? Sí, es importante que como docentes no veamos que somos un generador de estrategias, porque yo creo que eso hasta genera Ujú. ansiedad, ¿no? Sino que somos personas. Somos personas que estamos haciendo un rol. Entonces, en nuestro rol docente tenemos que empezar por ser mejores personas nosotros mismos, con nosotros mismos, no con los otros, porque a medida que yo Súper. reconozco mis propias fortalezas y mis debilidades, inclusive mis debilidades, porque el estudiante me va a mostrar la debilidad, sobre todo cuando estamos en esa edad donde solo veo, yo digo la edad del gusanito, todos me quieren, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Entonces, cuando estamos en esa edad de ver poco aprecio, de ver las ventajas que hay en el ambiente para mí, yo como docente tengo que estar centrado. Por eso mi fortaleza. Porque eso es lo que me va a permitir a Me mí encanta. mantenerme en pie cuando yo tenga al alumno viento en contra que me va a llevar a la contraria solo porque es mi alumno. Entonces, ¿qué hago yo si con Qué muchas estrategias, importante. si no soy capaz de enfrentar una situación con un estudiante específico que en ese momento algo le pasó y está en esas condiciones? Entonces, tenemos Genial, que ir Indira. más Entonces lo que allá, propones es como... sí, sí, sí. fortalecer al docente como persona, porque a la larga lo que sale es tu persona, no sale... Tú cuando estás ahí no dices, yo me gradué en Harvard, tengo 50 títulos, 800, ¿sabes? Cuatro pensiones de honor. No, te sale lo bueno y lo malo tuyo. Y tú como persona tienes días buenos y tienes días malos, como toda la humanidad completa. Y puede ser que ese día no sea tu día malo y el salón te lo leyó completo, porque los estudiantes te leen. Te lo leyó completo y ese día tú llegas de malas condiciones porque dormiste mal, te duele el estómago, estás preocupado, cualquier cosa es posible. Y los estudiantes tienen algo, tienen su imaginación salvaje. Y si ve al docente medio poco fortalecidos, eso día me voy a centrar en todas las debilidades de los estudiantes y voy a hacer un día realmente tormentoso. Entonces, primero me fortalezco yo como ser humano, como persona, para que cuando vaya a cubrir ese rol, yo sí pueda de alguna manera transmitir a los estudiantes, mira, todos pasamos por situaciones, pero podemos superarlas, porque algo que me he encontrado yo en las aulas, en mi experiencia, yo he estado en recintos universitarios, que a veces, eh, y eso a mí me ha servido mucho para directriz profesional. Muchas veces ese estudiante está allí, el único ambiente que tiene tranquilo es el salón de clase. Muchas veces vienen en situaciones paralelas que no son las mejores condiciones. Entonces, el abonar ese ambiente, que aunque sea un espacio, se siente un espacio tranquilo, donde sí es valorado, donde sus esfuerzos son reconocidos, aunque no haya logrado algo, pero oye, puedo llegar a sacar un 10, sí, aunque esté en 2, pero si ese 2 lo subió un 4, he mejorado. No he logrado el 10, pero voy en camino. Entonces, a veces tú eres la única persona que le puede decir, oye, qué bien, lo estás haciendo, fíjate, lo has logrado. Tuviste que haberte esforzado o te esforzaste, mira, si esto te sirve, si vas muy bien aquí, vamos a qué recursos tienes que lo puedes aplicar en otra situación. Que es importante que vamos sembrando allí es ir abonando un terreno cuando el estudiante ya no esté con nosotros, esté fuera de allí, porque estamos viendo un estudiante como un joven, como un niño, pero va a ser un futuro adulto. Y ese futuro adulto va a llevar las riendas de un país. Entonces, ¿a qué le vamos a dejar el país?
qué queremos, aunque sea una semillita chiquita, tú, oye, me acuerdo que cuando yo hice esto y me sirvió para esto. Y Entonces, entonces, Indira, todo esto escuchándote, ¿no? Estas semillitas, cómo lo recogen, cómo no, cómo lo perciben en general los estudiantes cuando se acerca un maestro, un docente, ¿no? Y usa ese lenguaje tan apreciativo, tan delicado, y sobre todo en la etapa que estáis hablando tanto Juan Carlos como tú, ¿no? De la adolescencia, que esa es una etapa que aquí hemos trabajado todos y es curiosa. Yo no digo que sea mala porque nunca es mala. Para mí me encanta sí, esa etapa. es curiosa. Y si vemos a nuestros estudiantes con curiosidad, vamos a aprender muchísimas cosas cada año, que todo cambia. Yo diría que primero quitarnos esa cosa de que si yo hablo así voy a parecer que el estudiante que lo estoy consintiendo, que tampoco hay nada de malo en eso. El estudiante simplemente va a decir, oye, qué raro es este lenguaje, pero lo aprende. ¿Saben? No es capaz de juzgarlo, sino si se siente bien, porque el lenguaje apreciativo nos lleva a un sentir, más a un querer. Entonces, yo siento que puedo lograrlo, yo siento que lo voy a hacer. Entonces, eso es más motivador que si yo me siento cómodo, me estoy sintiendo cómoda con el lenguaje del docente, oye, yo voy a prestar más atención porque yo prefiero que me hablen así que me hablen mal, o que me hablen de una manera que me haga sentir cómoda. ¿Va a ser incómodo o no para el estudiante? No sé, habría que preguntarle. Pero hay que quitarse un poco esas expectativas por eso es sembrar al docente primero. O sea, si el docente es una buena persona, va a transmitir ser buena persona. Sí. Entonces, el estudiante, como todos en la vida, nos sentimos cómodos con las buenas personas. Es así. Sí, Bueno, Juan Carlos, ¿tú qué opinas de esto? En el otro lado del charco, cuando se usa el lenguaje apreciativo, ¿cómo lo reciben los alumnos? Mira, yo he implementado mucho el modelo CES, que es el modelo que me acompaña, que es conectar, empatizar y simpatizar. Si tú no generas una conexión con el estudiante, ¿no? Y que no te vea, bueno, imagínate para mí mi experiencia siendo director del colegio, tener que poder generar esa conexión con los estudiantes. Y yo le digo a mis docentes, todos pasamos por esa etapa, porque quizás, claro, los modelos tradicionales o la mentalidad. Hay mentalidad potenciadora y mentalidad fija. ¿No? ¿Cómo quieres ser? ¿Quieres mantener tu mentalidad fija o sencillamente quieres transformar tu mentalidad? Y desde ese principio, si no estamos conectados los docentes con los estudiantes, no pasa nada. Porque siempre el estudiante los va a ver como alguien que está allá arriba, que es el que sabe más, y por lo tanto no tenemos la apertura nosotros para poder dialogar o para poder comunicarnos. En Perú me pasó algo muy peculiar. Antes me molestaba, lo voy a decir aquí, ¿no? Pero ya después lo he tomado como parte de mi storytelling, ¿no? Que me etiquetaron como flexible, ¿no? Los dueños del colegio y algunas personas del colegio decían, no, pero es que el director es muy flexible con los estudiantes, ¿no? Y entonces, ¿qué es la flexibilidad? Flexible es ser el hecho de que tú llegues al nivel donde están ellos para escucharlos y poder conectarte con ellos. Cuando ellos sienten que estás hablando en el mismo idioma, te cuento, yo tuve que aprender qué significaban los emojis, qué significaba el hecho de que pusieras tu perfil en blanco en el WhatsApp, qué era que ese lenguaje que ahora se volvió más de emoji que de las palabras mismas, ¿no? Inclusive aquellas terminologías propias del adolescente con las cuales ellos se comunican. Y yo tuve que bajar ese nivel. Yo tuve que bajar ese nivel y y poder nutrirme de eso como un constante aprendiz. Y yo les decía, estoy aprendiendo con ustedes. Y realmente con ellos nosotros aprendemos a poder gestionarlos a ellos. Pero si no tienes ese canal que pueda fluir entre ellos y tú, no pasa nada. Cuando ellos se sienten en zona segura, te cuento que yo tenía una oficina ya en el colegio, ¿no? En el nivel secundaria, que es donde más radicaba mi atención, y ellos pasaban por allí. Y entonces, cuando ellos tocaban la puerta y entraban, yo les decía, sabes que estás en zona segura. ¿Y zona segura qué es? Que tienes la oportunidad de poder verbalizar aquello
que tienes, eso que sientes, ¿qué sientes en este momento? Y entonces poder entrar allí y poder sentirse plenos de poder conversar. Así sea lo más que para ellos, o quizás las etiquetas que pudieron darle los demás, algo indebido, o quizás, ¿por qué tú dices eso? O sea, está fuera de línea. No, sin llegar a esos juicios, poder escuchar, el saber escuchar, escuchar detenidamente, sin interrupciones. Cuando tú los escuchas y tú los dejas que fluyan, generas esa conexión, generas esa empatía, porque en algún momento de la vida tú también fuiste adolescente. Entonces, Sí. cuando eso genera una muralla, cuando la persona pretende olvidar de dónde viene, y es lo que yo le digo a mis profesores, lo que le decía a los dueños del colegio, no debemos olvidar de dónde venimos. Nosotros también pasamos por esa etapa. Y en cada una de las etapas, en cada uno de los tiempos, pasaban cosas que si te pones a observar ahorita, la mirada ahorita a lo que fue 10, 20 años atrás, sigue siendo lo mismo, pero con diferentes matices. Pero la esencia es la misma. Entonces, el poder conectar, el poder empatizar con ellos y simpatizar. No hay nada más agradable que poder comunicar, poder conversar con una sonrisa en los labios, ¿no? Poder sonreír, poder decir, oye, estoy acá, te estoy escuchando. No importa lo que digas, es importante, porque desde que ellos puedan entender su realidad desde como su observador, de allí comienza la evolución, ¿no? Cuando ellos comienzan a reconocerse y poder obtener respuestas a todas esas preguntas que viajaban en su mente y que no se atrevían a preguntar, y que alguien los escuche y les dé sentido a esas preguntas y les den una respuesta que los hagan sentir bien, tranquilos, en armonía, es importante. Entonces yo considero que para poder nosotros generar estos espacios, primero tenemos que educar a los docentes. Tenemos que hablar todos el mismo idioma. Porque si nosotros, algunos hablamos de felicidad y otros no, si algunos estamos en el método tradicional y otros no, entonces, Ya. ¿qué hacemos? Es como el emisor, receptor, esa cadena comunicativa, emisor, receptor y mensaje. Para que el mensaje pueda ser interpretado, se decodifica y se vuelve a codificar. Se interpreta en un código que pueda ser entendible para ambas partes. Y eso es lo que necesitamos generar. Generar esa conexión para que pueda fluir, para que se pueda verbalizar, se pueda entender y podamos llegar a ese observador que son cada uno de ellos. Pero mirándolo desde nuestro yo observador, sin juicios, sin etiquetas, sencillamente escuchar y saber que en un momento determinado también pasamos por allí. Y yo Maravilloso. iría más allá que cuando no es hablar como los adolescentes, pero sí escuchar su verbato, porque si no, no nos comunicamos. O sea, no voy a hablar como ellos, pero sí voy a un poco entender cómo se están comunicando ellos. Y esa comunicación cambia, yo diría, de cada año. O sea, ellos tienen su algo específico y si tú no llegas ahí, siempre serás el que te vas a, primero como persona, como docente, te vas a perder una cosa increíble. Y segundo, que no te comunicas, siempre, no te comunicas. O sea, porque si no logras bajar a donde ellos están, no los puedes subir a donde tú quieres. Porque por lo menos mi experiencia universitaria, mis estudiantes dicen, yo los entiendo perfectamente, pero ustedes van a ser profesionales y siempre tienen que ir manejando un lenguaje. Yo no voy a hablar con ustedes porque yo quiero que ustedes hablen como yo, son mucho más adecuados. Pero no por eso voy a dejar de entenderlo. Entonces muchas veces había que hacer el cambio de palabra para que ellos aprendieran a expresarte de otra manera. Lo que sí yo sentía es que había mucha sinergia en el grupo cuando uno hacía esa escucha activa, ese meterse en el lugar de ellos, el acompañarlos inclusive, porque uno no es único, a veces el problema es con tu compañero y ellos tienen que aprender a manejar eso con otro docente que no eres tú. Entonces es importante porque si tú no los acompañas y aprovechas esa oportunidad, porque estamos hablando de adolescentes te dan muy pocas oportunidades para tú intervenir. Si no escuchas no, porque ese es mi amigo del alma. No, es que el estudiante está presentando una dificultad y es el momento para aprender a trabajar esas emociones. Porque hoy es tu profesor de deporte, por ejemplo, pero mañana va a ser tu jefe, Claro. un compañero de trabajo.
O tu mamá o tu hermano, yo decía, tu hermano que se pone tu ropa preferida y te la mancha. Eso es súper cotidiano y eso le ha pasado a todo el mundo. Así es. Es aprender a manejar esa emoción y cuando hablamos de un lenguaje apreciativo, es como yo lo comunico. Entonces, Maravilloso. inclusive, cuando estamos, hay algo que genera muchísima ansiedad en los estudiantes y es cuando están en la carrera que no les gusta. Porque la carrera, una vez que tú ingresas, tú no sabes nada de la carrera hasta que estás ahí y muchas veces te encanta y otras veces te espanta. Porque la información que manejan los estudiantes y con toda la información que hay ahorita en el mundo, o sea, es muy, muy fácil estar incomunicado. O sea, tienes tanta información que no sabes nada. Yo Sí. quería preguntar, hacer unas preguntas de, bueno, cómo el uso, ¿no?, del lenguaje apreciativo puede afectar positivamente la experiencia educativa en los estudiantes con dificultades específicas. Cómo contribuye, ¿no?, a mejorar su autoestima, motivación, el desempeño académico y qué Mm. técnicas, si hay alguna técnica específica bueno, para los alumnos que tenéis con alguna dificultad. Es importante, primero que no veo, si es un estudiante que va a alcanzar los logros menos rápido que el resto de sus compañeros, pero ahí estamos comparando. Entonces es un poco ponerlo a él en sus propios méritos, pero tengo que empezar a ver los méritos yo. O sea, siempre ver que ese estudiante siente, ir constantemente cómo te estás sintiendo tú con la actividad que estás haciendo, porque a veces, mira, me siento frustrado o no sé qué siento o no lo logro y entonces, o lo logro más lento, pero es importante ir como que primero chequeando, porque si estás agotado no lo vas a lograr igualmente. Es preferible que te retires, hagas otra actividad, o no lo podemos hacer en el salón de clase, son pocos los docentes que tienen esa flexibilidad. Porque, Cris, no solo los que tienen dificultades de aprendizaje, sino que también tenemos altas capacidades que tienen dificultades de aprendizaje. También, Entonces, sí, TDAH, altas capacidades, síndrome de Down, entonces, sí, un poco el contactar con la emoción que está generando, porque cuando contactamos con la emoción, mira, profe, es que cuando yo estoy haciendo los números, si me quedo mucho tiempo haciendo esto, me canso. Entonces es hora de tomarse un descanso, un respiro, tomarte un poquito de agua y continúa. O sea, y hay técnicas de respirar. En este momento vamos a respirar. Y yo diría que como docente, bien, eso es una de las primeras cosas que deberíamos hacer como rutina cotidiana. Empezar las clases con respiración. claro. Sí, Porque efectivamente, que sean conscientes, ¿no?, los profes de que, por eso es que hay que nutrir al profe como persona. Porque recursos hay muchísimos. Pero el mismo recurso te lo va, eres tú. El mismo recurso eres tú. Y ahí tienes que verte tú como el único recurso. Porque estoy segura que te gusta tanto, tanto, tanto la docencia, que a ti no te importa estar debajo de un árbol con sombra, con un papel y un lápiz escribiendo. qué bueno, Entonces, el recurso eres tú no necesitas herramientas y, claro, necesitamos nutrirnos intelectualmente. Pero el mismo, es importante fluir en el grupo, porque el mismo grupo, si sabemos escuchar, nos va a demostrar sus necesidades en ese momento. Y ser flexible con nosotros mismos. Sé que nos exigen las notas a tiempo, el número a tiempo, la calificación, la corrección, pero bueno, baja el mínimo porque a veces los estudiantes lo que necesitan es conversar ese día. Entonces, escucharlos y llegar a acuerdos de, mira, debimos haber visto este contenido hoy, vamos a avanzarlo, cada quien estudia en su casa y mañana lo hacemos. Y estrategias que les permitan moverse en clase. ¿Sabes? Que buscar dinámicas que podemos lograr el objetivo de aprendizaje si los tenemos claros. Y como docentes los tenemos muy claros, además nos los aprendemos tanto que lo tenemos hasta interiorizado. Pero ¿cómo lo logramos? Oye, si, no, si vamos a ser totalmente aburridos, o sea, estamos en una edad donde nos movemos, donde todos somos kinestésicos, donde entonces tenemos que jugar y el estudiante con la inmediatez, o sea, todos tienen teléfono, todo es inmediato, algo así. Entonces estás compitiendo con esos distractores, haz una clase divertida. Y hay claro. muchos recursos para hacer clases divertidas, que dentro del salón de clase, que se muevan, que...
y nunca separes, más bien ve ese chico que tiene dificultades, independientemente de las que sea, que el grupo total vea a ese niño o niña como un ser humano y que a la larga el grupo se mueve, porque mira, es increíble cómo tú logras una sinergia donde el mismo grupo protege al que tiene más dificultad y lo empuja y lo ayuda y lo motiva y eso se logra. Pero se Pero logra siempre y cuando tú veas que el grupo pueda ver un potencial en su compañero. Pero eso lo consigue el profesor, ¿no? Que ese Claro, grupo que haga acepte. piña para ayudar al que tiene alguna dificultad. Sí, yo diría que es estratégico ir al ritmo de ellos e ir metiendo lo que tú necesitas que se haga, Claro, pero respetando siempre el grupo, el ritmo del grupo. el ritmo del grupo, efectivamente. Qué bien. Y Juan Carlos, tú, que te tenemos ahí callado, cuéntanos. No, escuchando a Indira, cierto, y me Maravilloso. hiciste recordar lo que dice la directora de la UGEL 7, allá en Lima Metropolitana, en Perú. Ella fue docente de aula, primero, y ella contaba dentro de sus anécdotas que muchas veces paraba su clase, era profesora de ciencia y tecnología, y muchas veces si el entorno no estaba dado para recibir, entonces le tocaba escuchar. Y Ujú, ella dice que es preferible dejar un tiempo, ya, dedicar un tiempo a escuchar qué está pasando, ¿ya? Porque el contenido en cualquier momento lo puedes reprogramar, lo puedes dar, pero esa situación interesante por resolver que se está presentando en ese instante es ese momento, es ujú, cuando nosotros hablamos del aquí y del ahora, ¿no? Es en este momento oportuno donde ellos necesitan poder expresarse y donde ellos necesitan ser escuchados. Y yo soy partidario de eso. Lo he tomado como un hábito también, o sea, lo hago mucho y motivo mucho a los docentes para que lo hagan. Para que una clase pueda tener resultados significativos, debe estar conectada a la emoción y la motivación. Si ujú. no hay motivación, no hay No, aprendizaje significativo, no se genera una emoción. Y entonces es preferible entonces poder escuchar a tu audiencia, escuchar a tu gente, qué pasa, qué está pasando en ese momento, ¿no? Y eso ayuda muchísimo. Inclusive, bajo eso, ¿cuántos no toman malas decisiones por no tener buenas orientaciones? ¿No? Y como tú decías, ¿no? El bajar al nivel de ellos e ir modelando. Hay algo en el enfoque cognitivo-conductual que se llama aproximaciones sucesivas a la realidad deseada. ujú, Y lo que hablamos nosotros en el coaching, de una realidad actual, cómo llevarlo a una realidad deseada. Entonces, la parte psicológica está muy ligada a esto. Entonces nosotros, el ser humano aprende por modelamiento, ¿no? Y entonces nosotros vamos modelando conductas a las que yo quiero que llegue ujú, ese estudiante. Y funciona. Al principio te dirán, o el que te escuche, que no esté sintonizado con lo que tú estás haciendo, dirá, ¿y qué locura es esta que está pasando acá? ¿Cómo es esto? sí pasa. Pero, pero ¿dónde está la esencia, el fin? ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿No? Y obviamente siento que se necesita difundir mucho de estos aprendizajes, de este conocimiento para que la gente pueda conectar y no enjuiciar. Como seres humanos somos muchos de juicios, de etiquetas, pero cómo sacarnos de ahí, ¿no? Cómo poder dejar eso. Y cuando nosotros estamos en la formación de coaching es eso, ¿no? Aprender a no escucharte tú, sino escuchar al otro, ¿no? Y dejar de hacer juicio. A mí me pasaba muchísimo que yo estaba en una sesión de práctica y yo decía, o veía la solución como psicoterapeuta, pero yo tenía que dejar que ellos mismos encontraran su solución, ¿no? Como coach. Viví esa, y todavía hay momentos en que, y por eso, bueno, sale el modelo CES, para hacerlo de una manera que fluya y que tenga estos dos enfoques. Pero es importante, de verdad, es importante. Siempre voy a estar casado con la siembra, ¿no? Porque de la siembra y regar la siembra te genera la gran cosecha. Y esa cosecha se genera con paciencia. Hay que tener mucha paciencia. Muchas veces vamos a ver de que haces un protocolo, me pasó muchísimo, haces un protocolo y de repente funcionaba una semana, 2 semanas y a la tercera semana volvimos atrás. Y quizás unos pasos más atrás de como se inició. Pero eso es parte ese es parte del Ujú. proceso. El proceso
¿Quién dijo que iba a ser fácil? Nadie lo dijo. Entonces tenemos que enrumbarnos en ello. Qué Es bueno. interesante porque cuando hay conflicto, ellos mismos pueden llegar a la solución y sea la Sí. solución de ellos. Entonces, ser escuchado y aportar que yo puedo contribuir a que algo se resuelva es súper potencializado. Y una cosa, Verónica, cuando yo hablo de fortalecer al docente en sí, es porque a veces las etiquetas te las ponen tus propios compañeros. Qué bueno. Entonces, eres visto como el rarito, como se dice aquí, del colegio, porque tus estudiantes respiran. O sea, Fíjate, sí, yo he tenido como uno de los aspectos que nosotros trabajamos mucho era la parte emocional en el estudiante. Y la parte emocional incide a veces catastróficamente en las evaluaciones. Entonces, ¿cómo relajarse en pleno examen? Entonces, mis alumnos todos estaban entrenados para eso y empezaron a hacer un pleno examen, estaba muy difícil el examen, y fue el docente de esa evaluación que vino a reclamarme a mí qué cosa era esa que aplicó a los estudiantes. Y yo le dije, ¿cuánto tiempo les llevó? ¿Un minuto? No, menos de eso, pero me pareció raro que todo el mundo lo hiciera al mismo tiempo. Digo, bueno, pues eso es para ellos relajarse y aumentó el rendimiento. Bueno, sí, sí aumentó. Pero yo vine a ver qué cosa es esa, porque yo me preguntaría, no, la profesora Indira nos enseñó. Entonces, es mantenerse fuerte cuando es tu compañero el que te pone la etiqueta. ¿Por qué es fuerte? Porque tú vas a ver, cuando veas tus resultados, tú te vas a ser satisfecho tú, pero tus compañeros van a empezar a decirte, bueno, ¿qué fue lo que tú hiciste? ¿Qué le hiciste tú a ese grupo? Entonces, si yo no estoy fortalecido como docente y claro hacia dónde quiero orientar mi aprendizaje, me va a costar mucho más salirme de la manada. así es. Me parece ese apunte muy bueno, el tema de las etiquetas, pero ya no con alumnos, sino entre compañeros, Ujú. entre iguales, ¿no? La parte de la tendencia que existe, ¿no? De docentes que abren esa mente, abrís esa mente o abrimos esa mente, ¿no? A otras posibilidades, a otra herramienta, a que poner el foco en el estudiante, en nosotros y en el estudiante, más allá de lo que establece el marco educativo, ¿no? O sea, es maravilloso el haber traído esa pregunta o esa respuesta aquí del tema de las etiquetas porque sí que es verdad que yo opino como tú, Indira, que al final, si no creemos en nuestros potenciales, podrán decir, o como decía Juan Carlos, ¿no? Me trataban como muy flexible aquí, como el director flexible, ¿no? Bueno, pues al final esa parte cuando tú sabes que sí aceptas, ¿no? Primero aceptas, como aceptó Juan Carlos, de acepto yo mi flexibilidad para qué hago esta flexibilidad, para qué la pongo encima de la mesa, qué consigo, qué impacto tengo, como estás diciendo. O sea, maravilloso el traer y el quitar esas etiquetas y confiar en uno mismo. Así que gracias por este punto que a mí me ha encantado. Sí, Un sí, la protagonista de verdad las que es... etiquetas. Como tú dices, entre tus pares, imagínate, yo fui etiquetado por los promotores del colegio, imagínate, y por la administración del colegio. Y sencillamente decir, bueno, yo sigo adelante, yo sé hacia dónde voy, yo sé a dónde voy a llegar, entonces, bueno, nada, las etiquetas quedarán atrás. Tuve que empoderarme en eso, tuve que aceptar que, que todos somos distintos y que cada quien desde su sistema de creencias tiene su comportamiento, ¿no? Tiene sus acciones. Entonces, ya aceptar a la gente como es, reconocerlo y aceptar. Eso me ayudó muchísimo, aceptar a la gente tal cual como es. No eres Dios para estar cambiando a la Total. gente. Entonces, yo no los iba a cambiar. Esa estructura tradicional que tienen y todavía la tienen, yo no lo voy a cambiar. Pero entonces yo tengo que buscar la estrategia para poder convivir en esa diversidad, ¿no? Y que se diera el resultado. O sea, por resultados ellos pudieran ver que sí se podía generar aprendizajes significativos, cambios significativos, ¿no? Modelamiento, ¿no? Pero es algo pasito a pasito. Es como la disciplina. Allá ellos hablan de la disciplina jerárquica, la vertical. No, yo soy de la disciplina positiva más horizontal.
¿Me entiendes? Pero entonces muchas veces se pretende que para tú tener una disciplina en el colegio tienes que ser mandatario, tienes que ser como un capitán, como un general. Y no, porque en realidad el ser humano, y al adolescente más, mientras tú le dices no, es como que sí lo hace. El cerebro no interpreta el no. No, ya está demostrado científicamente que no lo hace. La neurociencia ha hecho un trabajo extraordinario en relación a este tema. Entonces no me digas no, porque igual lo va a hacer. Entonces hay que buscar siempre la estrategia. Y algo que me funciona y me sigue funcionando es hablar desde la reflexión. Desde que ellos, desde su proceso de insight, ellos puedan reflexionar acerca de lo que están haciendo. Eliminar los por qué y el para qué. El para qué pasa esto. O sea, ¿para qué? ¿Qué crees tú? ¿Qué sientes con lo que hiciste? ¿Cómo te sientes? Desde esa reflexión, ellos buscan la respuesta. Y les cuento que es más significativo el aprendizaje mira, visto desde esa manera, ¿no? Desde que ellos vivencien el hecho de lo que ellos, el hecho en sí, ¿no? Desde su yo observador. Y esa interpretación que ellos dan bajo nuestras orientaciones, porque son adolescentes, mediamos ese proceso, orientamos, pero tenemos que esperar que ellos verbalicen para después nosotros ir reorganizando. Esa reorganización cognitiva que se hace en el enfoque cognitivo-conductual, hacerlo con ellos, reorganizar esas ideas, reorganizar esos conceptos, reorganizar esas emociones, ¿no? Para después entonces ellos puedan instaurar en su repertorio cognitivo ese nuevo comportamiento, ¿no? Pero basado desde que ellos mismos reflexionaron acerca de él. Es maravilloso eso. Fijaros qué interesante todo lo que está saliendo en esta conversación, en este webinar, que es muy, muy potente y muy interesante, porque fijaros, más que comunicar, veníamos de el tema del webinar era comunicación, ¿no? Curiosamente, la palabra que más se ha pronunciado ha sido escucha, empatía, que muchas veces comunicar parece expresar, tiene que ver con expresar o con hablar pero muchas veces se nos olvida la otra parte, ¿no? De escucha, de me paro, paciencia, ¿qué está necesitando Conexión, la otra parte? conexión Y también ha es salido mucho. total, Claro, total. eso lo logramos a través de ese aprendizaje, ese lenguaje apreciativo que tenemos que tener internalizado para poder ver lo que está bien dentro de esa situación y hacerle al otro, como dice Juan Carlos, que logra una autorreflexión acerca de sí mismo, qué está logrando, el para qué le están sirviendo sus acciones y ver los logros, aunque sean muy pocos, sobre todo aquellos chicos y chicas que tienen dificultad para alcanzar cosas. O sea, el desesperado es uno, no ellos. Y lo desesperamos a ellos, pero el desesperado a veces es uno como docente. Ay, ¿cuándo lo logrará? Y muchas veces nos perdemos el ver que sí tiene, que sí ha logrado. Es Y que la mostrarle a ellos. comunicación, exacto, es que la comunicación más allá de poder verbalizar las cosas está también, que es la que nosotros dentro del proceso de indagatoria descubrimos y es ese lenguaje no verbal, eso que dice tu Total. cuerpo, ¿no? Yo tuve la Sí. oportunidad de estar en Trinidad y Tobago y allí estuve en una comunidad de hindúes, ¿no? Y el hecho de poder hacer esas meditaciones y el poder entender el lenguaje del cuerpo es algo impresionante, ¿no? Inclusive yo estuve haciendo Reiki, hice Tai Chi, me fui yo decía, oye, ¿por qué a la gente le encanta tanto ese modo, ¿no? De vivir. Pero es que en realidad te lleva a una armonía perfecta, ¿no? A ese equilibrio. Si yo tuviera la oportunidad de ir a la India, yo creo que, mira, sin pensarlo dos veces, ¿no? Porque, o sea, ese mundo. Y de hecho, el mindfulness ahorita está en boga. Ahorita en Perú, por ejemplo, se habla mucho de la pausa activa que se debe dar en cada uno de los encuentros pedagógicos, ¿no? Y poder hacer algún tipo de danza o algún tipo de respiraciones, ¿no? Guiadas en el recreo o cuando, por ejemplo, vienes de dos cursos, por ejemplo, matemática y vas a entrar a física, bueno, necesitamos hacer un tiempo fuera. Entonces, bueno, esa pausa activa en donde ellos puedan relajarse, pueden hacer lo que quieran, ¿no? Pero claro, dentro de las normas, dentro de los acuerdos. Eso de normas, a veces cuando nos sentimos que estamos normados, es como que nos sentimos encarcelados. Yo pienso que la ecología del lenguaje también debe cambiar, ¿no? Ya no hablar de normas de convivencia, sino de acuerdos de convivencia, porque es un acuerdo que se van a hacer entre todos para poder llevar una convivencia sana. Entonces, hay palabras que en realidad
que generan barreras. Y eso es como un omelette, como yo le digo a los estudiantes, porque yo doy clase a nivel universitario, como tu omelette. ¿Dónde está tu omelette? ¿No? Entonces, es desagregar y reconocer aquel ingrediente que obviamente hace chip en tu omelette, o el que no lo hace. Entonces, poder aceptar, ¿no? Esas barreras, ¿no? ¿Y cuáles serían esos mecanismos para impulsarte, para empoderarte, ¿no? ¿Qué vas a transformar en esa receta? ¿Qué transformas tú para poder hacer una fusión? Bueno, yo en Venezuela me gradué de chef. Yo lo hice porque me encanta, por una situación clínica. Estaba muy estresado por mi trabajo que tenía en esa oportunidad, ¿no? Mucho tiempo frente a la computadora, y el psicólogo me dice, tienes que hacer algo que te ponga, o sea, que te relaje. Entonces mis compañeros me inscribieron en un curso de chef porque estábamos haciendo un posgrado juntos. Entonces yo viajaba de un lugar a otro, un fin de semana estaba en una especialización y el otro fin de semana estaba en una maestría. Por un lado estaba haciendo una especialización en ingeniería en telecomunicaciones y por la otra estaba haciendo una maestría en psicología. Entonces, pero si las dos me gustaban. Y entonces cuando tú haces coaching, cuando te dicen los microsueños, ¿por qué no poder hacer las dos cosas, ¿no? Y yo estaba en dos situaciones bien fuertes. Ya se agrega una tercera. Bueno, ponte a cocinar. Entonces en la cocina, bueno, el fusionar, ¿no? Tú tienes una receta. A mí me encanta cocinar. En Perú, yo digo que Perú es la gastronomía más exquisita y yo aprendí a cocinar peruano. Pero siempre hay un toque que le da a cada quien. Y yo le digo a mis profesores, cada uno de ustedes tiene una esencia y esa esencia la imprimen en cada una de sus aulas con sus estudiantes. Y entonces yo hacía mucha comida fusión. Ah, bueno, si a la papa guaycaína, esta es la receta de la papa guaycaína, y bueno, yo le voy a agregar tocineta. O sea, yo voy a hacer una fusión, yo le voy a poner ese matiz, esa esencia. Y eso es lo que nosotros generamos en el aula, generamos con nuestros estudiantes, generamos con nuestros compañeros, porque no es nada más la relación docente-estudiante, sino también la relación docente con docente, docente padre de familia, que es algo muy importante también, ¿no? En este entorno educativo, y también con tus superiores. Porque, ok, en Perú el director es la máxima autoridad, pero en un colegio privado están los promotores, que son los dueños. Entonces hay una axiología, hay una línea y todo aquello. Pero entonces es generar esa esencia, es ponerle, yo le digo a los estudiantes, a mis profesores, sean auténticos, fluyan en su esencia, en lo que los caracteriza, conecten con esa esencia, con esa humildad, siempre entendiendo que somos constantes aprendices. Todos los días aprendemos algo nuevo y tú no sabes lo que tú aprendes de tus estudiantes. Imagina, Indira, tú como psicólogo, de cuánto no has aprendido de tus pacientes, ¿no? De hecho, yo he querido ser psicólogo también. Y yo digo, bueno, pero nunca es tarde para poder ser psicólogo. Entonces, pero el ser humano es un ser humano. El ser humano es complejo. Pero dentro de esa complejidad que muchas veces la ponemos nosotros mismos, está esa sencillez, ¿no? Algo sencillo, genuino, que cuando nosotros conectamos con eso, nosotros podemos fluir y podemos transformar. Transformamos pensamientos, transformamos emociones, transformamos acciones y potenciamos. ¿Qué potenciamos? Lo que tú dijiste, Indira. Los recursos que cada uno de nosotros tiene en su interior. Somos una caja, somos un tesoro, somos el mejor regalo de la vida. Somos la mejor creación hecha por Dios. Y entonces, si somos la mejor creación hecha por Dios, quiere decir que tenemos recursos, ¿no? Que nos puede llevar. Estuve en un seminario y decía, Dios hizo al hombre imagen y semejanza de él. Claro, si somos imagen y semejanza de él, tenemos tantos recursos potenciadores con nosotros y los cuales ni siquiera nos hemos detenido a detallar. Ni siquiera hemos tenido ese momento contigo mismo para poder observarte desde tu yo interior. Entonces, todo ese potencial, ¿no? que tenemos y que somos un diamante en bruto y que a veces nos cuesta, ¿no? Darnos cuenta de todo ese potencial. Qué interesante, Juan Carlos. De verdad, podríamos seguir conversando aquí y salir un montón de cosas. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Fijaros cómo pasa el tiempo, ¿no? Ha pasado ya prácticamente una hora sobre el lenguaje apreciativo.
Sí que para ir terminando, a mí me gustaría hacer un resumen de todo lo que ha ido saliendo para que la gente también se lleve esas herramientas, esos tips y luego os dejaré nada, una pregunta de algún libro, alguna recomendación y igual dónde os pueden seguir si queréis, ¿vale? Y así cerramos un poco, os informaremos también del siguiente webinar que tenemos también entre manos, que será en apenas un par de semanas. Entonces, bueno, por ir resumiendo un poco, ¿no? Lo que ha ido saliendo, pues comentabais, ¿no? Primero, el docente conectar consigo mismo. Qué importante es esa Ujú. conexión para cuidar, que es cuidar al docente, que cuidar esas fortalezas del docente, que eso lo trabajamos mucho también en este programa que estamos haciendo desde la Fundación de Docentes de Felicidad. Cómo cuidar al docente, qué importante, ¿no? Desde ese cuidado poder después conectar. Y hablábamos del modelo CES, me ha encantado, conectar, empatizar y simpatizar. ¿Qué tres palabras clave para poder escuchar con empatía, escuchar sin juicios, sin etiquetas, sin interrupciones al alumno? Eso es lenguaje apreciativo sin duda, ¿no? Han salido tips y herramientas como esa respiración al principio de cada clase, súper importante, ¿no? Practicar la paciencia, la aceptación, aceptar sin juicios ha salido también. Esa coherencia también súper importante que mencionaba Juan Carlos entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Cuando yo no tengo esa coherencia interna, yo estoy proyectando a través de mi cuerpo lo que yo no quiero, ¿no? Y si, como comentaba Indira, si yo proyecto, si yo un día no estoy bien, eso lo voy a proyectar también a los alumnos, a los estudiantes. Qué importante también es salir de la zona de confort. Y ahí hablaba Juan Carlos de ese director flexible, de lo que él fue etiquetado, ¿no? Y cómo salir de esa zona de confort también te permite conseguir cosas. Celebrar los logros también ha salido y siempre aprendiendo, ese siempre aprendiendo que también somos potenciales, somos auténticos diamantes en bruto y qué importante es indagar dentro de nosotros y jugar, ¿no? Entre fluir y esa enseñar desde la motivación y la emoción. También me ha encantado ponernos en el lugar, sobre todo con estudiantes a lo mejor también con dificultades en el aprendizaje, ¿no? Preguntarles mucho desde el qué sientes, cómo lo sientes, qué estás sintiendo, por dónde estás pasando en este momento, ¿no? Así que yo siento que con esto hacemos ese mensaje para que la gente, los docentes, los padres, madres, alumnos que están al otro lado, que nos estén viendo, se lleven esos tips, esas herramientas. Y bueno, para terminar muy brevemente, Juan Carlos, Indira, contadnos qué libro podemos recomendar o incluso también dónde os pueden buscar si quieren profundizar más sobre el lenguaje apreciativo. Juan Carlos, si quieres. Bueno, básicamente de lenguaje apreciativo como tal, no, pero sí está encubierto en esto. Por ejemplo, yo estoy leyendo ahorita Si lo crees, lo creas. Si lo crees, Ujú. lo creas, de Brian Tracy. Es muy bueno. Y de verdad es importante porque el comunicarte con tu interior, mira, la comunicación engloba muchas cosas. Y por ejemplo, el libro dice, elimina tus dudas, cambia tus creencias y suelta tu pasado para poder alcanzar todo tu potencial, ¿no? Y entonces, prácticamente tu potencial lo vas a lograr en el momento en que te puedas comunicar contigo mismo. Yo de verdad que recomiendo el libro, de verdad que lo estoy leyendo y me parece fabuloso. Es fabuloso. Fabuloso. Súper. Y también, bueno, comentar que estás ahí en un canal de YouTube, que estás ahí potenciando, ¿no? Resilientes, que nos has comentado que... Oye, sí, pronto, pronto, mira, le decía yo a Verónica, increíble, que yo he dado talleres, he dado charlas, he estado en webinars y todo, y yo no tengo mi red social. Y siempre me dicen, bueno, pero ¿cuál es tu red social como coach? No la tengo. Entonces ahorita tengo un proyecto que se llama Resiliente, a través de YouTube, y tiene un poco de la inteligencia artificial, pero el canal es como para que todos en la vida hemos sido resilientes. Nos ha tocado ser resilientes. Ujú. Imagínate nosotros, nuestra realidad como venezolanos, que tuvimos que salir de nuestro país, donde no lo tenemos planificado, ¿no? Yo salí varias veces Ujú. como vacaciones, pero después tuve que salir como unas vacaciones bien extendidas. Y ya, mira, estaba por Perú y ya estoy por Argentina. Entonces, pero cada uno de nosotros en su vida ha tenido que ser resiliente. Entonces, bueno, pronto voy a difundir mis redes sociales como JC Montero Coach, ¿no? Para Instagram y el canal Resiliente por YouTube. Pronto les haré Súper. llegar eso. Pues te seguiremos de cerca. Muchas gracias, Juan Carlos, Claro también que por tu sí. tiempo y por estar No, aquí. gracias a ustedes.
Indira, ¿alguna recomendación así rápida? Sí, yo había preparado un material un poco para dejárselo a los docentes, donde incluía hasta vocabularios que utilizar para... Pero hay un libro que me llamó mucho la atención, que lo vi en la Feria del Libro, que se llama Educar en Fuego, porque es un libro que te da muchas estrategias como padre y también que la puedes utilizar como docente. Hay un libro muy interesante que son las 100 reglas para ser feliz, que hay muchísimas cosas ahí que, Cris, a lo mejor a ti te va a encantar mucho porque ahí hay mucho de qué hacer por los estudiantes, ¿no? Lo que es la respiración. Y ese libro es bonito porque tiene mucho de valores, lo que es el valor de la amistad, que te va a ayudar un poco a trabajar eso en clase a medida que vamos generando un grupo más estable. Está otro libro que se llama El poder del elogio, que lo tengo aquí, pero no lo puedo ver. Y ese libro, El poder del elogio, el poder de la palabra, y es muy, muy bonito. Son libros que te dan mucho aprendizaje de cómo hacerlo, sobre todo. Ahora, hay una guía que Súper. se las puedo dejar, no sé cómo haría para hacérselas llegar para que las tuvieran ustedes. Sí, pues Pues mira, pásanosla. se me Mm. ocurre, Robert, que cuando subamos el vídeo a YouTube se puede poner un enlace al Drive para que la gente, ya que lo pueda descargar y ya que no lo has preparado, vamos, nosotros sí que lo queremos. O sea, yo creo que los que estamos aquí lo vamos a querer. También. O sea, es así, pero también para darle esa difusión lo podemos hacer con un link de Drive para que lo pueda descargar las personas. ¿Te Qué parece bien, bueno. Indira? Sí, sí, está bien. Está el poder del elogio, cambias tus palabras, cambia tu vida. Y es un poco que nos lleva, porque es importante aquí que tengamos un vocabulario y que ahorita que es verano podamos empezar a aplicarlo para que cuando vengamos en septiembre vengamos como docentes más súper potenciados con nosotros mismos. Y yo creo que la casa cuando uno es mamá es el mejor lugar para practicar todas estas cosas, porque vaya que hay cosas que te llevan a los extremos, ¿no? La crianza es un reto de amor constante, como le digo yo a mis hijos, o sea, que siempre estás retándote. Así es. Total, total. Total. Pues nada, Indira, muchas gracias por tu generosidad también y bueno, nada más que convocaros al próximo webinar que será el 25 de junio a las 7 con la temática siguiente, coaching familiar educativo, cómo la casa y la escuela deben ser un mismo hogar. Bueno, pues al final, tal cual, ¿no? Lo comentaba Indira, lo comentábamos, los que tienen hijos, los que tenemos sobrinos, los que al final siempre estamos de alguna manera conectados con alumnos, con todo esto y al final qué importante también es la casa y esa conexión también, ¿no? Entonces, 25 de junio a las 7 os esperamos con Jesús Martín y Esther Sánchez, si no me equivoco, ¿verdad, Vero? Y Laura Monpón. Y Laura Monpó. Entonces, bueno, va a ser también un webinar súper interesante. Os invitamos a todos y a todas a que sigáis aprendiendo de esta familia de la World Happiness Foundation, de la Fundación Mundial de la Felicidad, del proyecto Escuelas de Felicidad que estamos lanzando a docentes de felicidad súper motivados y súper, como decíamos Indira y decía también Juan Carlos, ¿no? Que se cuidan, que saben cuidarse, saben priorizarse. Así que nada más que agradecer por este tiempo también a Juan Carlos Montero una vez más, a Indira Guzmán, a mis compañeras Cristina Garrido y Vero. Y nada más que nos vemos.